Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la Escuela de Gestión de la Construcción. Soy Sebastián Orrego, director de la escuela, y para nosotros hoy es un nuevo placer presentar al arquitecto Juan Carlos Angelomé en este webinar sobre las buenas prácticas ambientales en obra. ¿Por qué hablamos de buenas prácticas ambientales? Porque estamos convencidos, por más que a veces la realidad nos lleva un poco a la contra, nosotros seguimos convencidos en que la dimensión ambiental, el factor ambiental de las obras es un aspecto que las constructoras, a través de sus profesionales, en particular el jefe de obra, por lo general, tiene mucho para hacer. Y no es tan difícil hacerlo. A veces suena que las prácticas ambientales son megaprácticas, cosas muy complicadas, de normativa, de certificaciones internacionales, que puede haberlas, pero lo que nosotros vamos a ver hoy probablemente sean herramientas muy prácticas, ideas muy prácticas para poder llevar el factor ambiental a las obras desde la perspectiva del jefe de obra. Pero también el jefe de obra dialoga frecuentemente, al menos se supone, con un señor llamado director de obra, que también es responsable de esta dimensión. Entre ambos tienen la responsabilidad de llevar adelante aquello que llamamos obra. Por lo tanto, en este diálogo nosotros queremos construir las mejores prácticas posibles para cuidar el ambiente. No en un plan Greenpeace, sino en un plan de responsabilidad profesional por los hechos que llevamos adelante nosotros como actores de la industria de la construcción. Y Juan Carlos es quizás una de las personas más indicadas para llevar adelante esta charla, llevar adelante el curso que comienza en breve, de cual este webinar es de alguna manera su charla presentación o su charla introductoria, porque tiene muchísima experiencia en dirección de obra, en jefatura de obra y en particular en trabajar el tema ambiental. Es un profesional conocido por mucha gente, especializado en estos temas, que ha dado varias veces cursos, muchas charlas en nuestra serie de, ¿cómo se llama, Juan? Hormigón, no, sustentabilidad en concreto. No me Sustentabilidad en salía, concreto, sí. se me mezcló el concreto con el hormigón. Bueno, El pero es chiste del parte. nombre era sustentabilidad en concreto. Coordina académicamente las jornadas que hace la Cámara con el IERIC en temas de sustentabilidad y ha publicado con nosotros varios textos, varios libros prácticos sobre las buenas prácticas ambientales en obra. Así que será para todos nosotros más que un buen momento poder repasar y poder aprender con Juan Carlos. Leí en el chat que apareció el pop-up, que alguien preguntaba dónde aparece esto grabado. Probablemente el día de mañana lo estemos subiendo a YouTube. Les sugiero que se suscriban al canal de YouTube de la escuela, yendo a youtube.com/capacitación CAC, ahí nos encuentran. Si se suscriben, cualquier video que subamos, cualquier vivo que hacemos en YouTube, les aparece en el celular una notificación y están al tanto de absolutamente todo lo que hacemos por ese lado. Juan Carlos, muchas gracias, me quedo yo en segundo Bueno, no, plano, escuchando y disfrutando la gracias a clase. vos, gracias a vos, por la presentación, Sebastián. Estoy en casa, está Catalina, está Nico, estás vos, está alumnos de la facultad. Este es un lindo momento, una linda hora para reflexionar sobre estos temas. Sebastián, porque ya me ha escuchado hasta el cansancio, repitió algunas de las palabras clave de esta reunión. Nosotros no venimos acá haciendo Greenpeace, sería lo primero que me gustaría decir. Somos un grupo de profesionales que está preocupado y que intenta que las cosas mejoren. Y ya, como decía, hay muchas acciones y muchas cuestiones para cambiar el reflejo de la sociedad y de los profesionales de la construcción en este tema. Digo de cambiar el reflejo porque en realidad hay una actitud de la comunidad de pasar estos temas al otro, y es casi el síndrome claro. Nosotros no hacemos nada para complicar, es otro el que hace, qué vergüenza, ¿cómo se hacer? ¿Cómo no se hace nada? Entonces, un poco la charla de hoy, que después, como decía Sebas, se va a incrementar en el que tenga interés en hacer el curso. La charla de hoy reflexiona sobre por qué estos temas están en nuestra cancha.
y yo voy a intentar con ustedes reflexionar en este aspecto. Una de las cosas que voy a decir, no se rían ahí, es que durante el transcurso de la charla voy a hacer un par de preguntas a través del Menti. Ustedes pueden o bajar el aplicativo en Google Play o en Apple Store, Mentimeter, o en el momento que lo voy a presentar, entrar en otra solapa de su ordenador o su teléfono en www.menti.com. En ese momento que charlemos sobre el tema, que tiene que ver mucho con la catarsis, les voy a pasar un código, ustedes lo van a poner ese código y van a responder 2 preguntas que me van a servir a mí para terminar de completar. Lo digo ahora para que estén atentos que volverá esta diapositiva a la mitad en el baricentro de la charla a presentarse. Pero la idea de hoy es plantear 6 temas y 4 ideas. No, nos vamos a quedar con 10 cosas. 6 temas y 4 ideas. Los temas son estos que están acá: la consideración metodológica, la cuestión del impacto ambiental, la normativa vigente, el estudio de impacto ambiental y el plan gerenciamiento ambiental. Y por último, el tema central de lo que queremos charlar es hacer las cosas bien porque hay que hacerlas. Esta secuencia planteada les va a plantear y nos va a alejar un poco del concepto de qué hacer en la obra mañana, sino que nos va a llevar a decir por qué tenemos que hacer algo en la obra mañana. Está este juego de palabras dicho. La sociedad desde 1965, 70, en el contexto mundial, fue girando su percepción sobre el tema ambiental, y el tema que era considerado temario de naturistas, biólogos, zoólogos y algunas cuestiones, empezó a transformarse y empezaron a aparecer conceptos como el de la ecología, como el del desarrollo sustentable, que han instalado estas cuestiones en nuestro escenario, en nuestro vademecum profesional. Entonces, voy a aproximarme de a poquito a la idea para terminar con un cuerpo fuerte de recomendaciones ambientales que podemos hacer mañana. A mí me gusta que ustedes peguen el papelito amarillo del post-it y que anoten 4 o 5, estas 6 temitas, las 4 ideas que yo les voy a plantear, no más, y que mañana cuando vayan a la obra, bueno, mañana no, cuando el COVID lo permita, hagan alguna de las cosas que charlamos. ¿Tá? No sé si vamos a cambiar el mundo, pero si son 200 personas las que estamos hoy acá, 163, seguro que alguna cosa a favor de eso vamos a hacer. Por lo cual, vamos a construir un lenguaje más desde la técnica y menos desde el fundamentalismo de Greenpeace. Vamos a empezar con el primer punto, que es este de las consideraciones metodológicas. Primero, aclarar y tratar de sintetizar, hay como muchas cuestiones dando vueltas sobre el ambiental, y normalmente en la charla con ustedes esto se completa. Hay 7 u 8 instrumentos que conviven y que tienen distintos objetivos, pero que tendemos a confundir. Entonces, nosotros acá lo hemos enlistado. Están las evaluaciones ambientales estratégicas, están los estudios de impacto ambiental, está el etiquetado, está la certificación, LEED, normas LEED, IRAM, etcétera, etcétera. Está el concepto de eficiencia energética, está el concepto de las buenas prácticas ambientales, que es lo que hacer las cosas bien, están los planes de manejo y de gestión, y están las normativas que cubren y usan todo esto. Fíjese, todas las cuestiones que uno tiende a confundir que son lo mismo, pero que son cosas distintas. Obviamente, para descular todas estas cosas, el curso de 8 clases que tenemos nos va a ayudar. Hoy vamos a hacer foco en un contenido autoportante para llegar al tema de las buenas prácticas ambientales. Estoy teniendo un problema con el chateo que no me aparece, pero de alguna manera lo voy a resolver. Y si no me interrumpen y me preguntan, a eso iba yo, básicamente. Bueno, la primera cuestión que yo quiero plantear y que tiene que ver con la fotografía que tengo yo acá atrás, que es la ciudad de Buenos Aires, en el Parque Rivadavia. Este es este fenómeno urbano. La sociedad ha crecido, ustedes ven el gráfico ahí, estruendosamente a partir de la revolución industrial y de entrada del mercado del consumo de la República Socialista de China. Esto ha hecho que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad,
viva más gente en las ciudades que en el campo. Esto, dicho así, parece un dato curioso que podríamos repetir en Natanchío, pero en realidad lo que está diciendo en segunda instancia es que hay más requerimiento de edificios. Trabajo para ustedes, trabajo para mí, trabajo para el que tienen acá en el Zoom, para este de acá, para el de abajo y para el de arriba. Es más trabajo, pero este incremento del trabajo ha hecho también un impacto en la sociedad en su conjunto. Por cábala, yo muestro otras fotos de Jean-Arthur Bertrand. Jean-Arthur Bertrand es un fotógrafo francés, como su nombre, su apellido lo indica, que ha escrito un libro que se llama El mundo desde el aire, que también tiene una serie que se vio mucho tiempo en el Discovery, que muestra el mundo desde el aire. Mirá qué original. Yo la uso para discutir algunas cuestiones, para romper algunos paradigmas. Primero, la construcción cultural del paisaje. Ahí lo charlamos el otro día en el curso de gestión y producción, y algunos de los que están acá. El paisaje es una construcción cultural. Es una construcción cultural que tiende a confundir naturaleza con campo, y no es lo mismo. Naturaleza es un lugar donde no hay intervención del hombre, y el campo es un lugar donde se interviene el hombre, pero hay una construcción cultural, vaya a saber por qué, que confunde estas cuestiones. Entonces, uno de los primeros papelitos que yo quiero que ustedes preparen y peguen es esta historia de no confundir campo con naturaleza. Esto es un lugar que es muy lindo, que se ve muy bonito, pero está totalmente eutropizado. Esto es creo que es en Estados Unidos, una plantación en Idaho. Y esto también es un paisaje. Esto es Chernobyl. También es un paisaje cultural, construido y social. Chernobyl, que es el lugar donde se tuvo la falla atómica, las centrales atómicas, y que hoy es un lugar abandonado. También es un paisaje, bueno, malo, feo, lindo, alto, bajo, pero es un paisaje. También esto es un paisaje. Estos establecimientos Las Marías acá en la República Argentina. Esto es otra foto que creo de Canadá. Y esta es la ciudad, el espacio, como este de acá atrás, que nos va a básicamente concentrar la actividad de la ingeniería, de la arquitectura, de la construcción. Es el donde vamos a producir nuestro impacto y vamos a tener que pensar en esa lógica. ¿Está? Esta es la desembocadura del Pompén. Ya las tengo como mentalizadas estas fotos porque me ayudan a hacer como catarsis durante el curso y me permiten ubicarme en el tiempo y en el espacio. Y esto es Río de Janeiro, que también es otro paisaje. Este es un paisaje, este es otro paisaje. Quizás este sea un paisaje construido desde lo social, lo cultural y lo económico, exitoso para el hombre. Y este quizás algún día podrá ser otro paisaje. Entonces, lo primero que quiero plantear y es esta contraposición de obra y paisaje para romper esta lógica de la cultura, del espacio, de estos discursos. Y después están los edificios. ¿Cuál edificio produce impacto y cuál no? Yo qué sé. Todos sería la cuestión. Son todos muy lindos, a lo mejor reducen el impacto visual, pero nadie dice que los materiales de este lugar, que es titanio o este vidrio tan especial, no hayan producido un impacto en el lugar donde se produjo la extracción de ese material. ¿Me van siguiendo esta lógica? Y esto termina en esta lógica. También en mi casita, en Lanús, o en el barrio Nueva Italia en Córdoba, porque vi algún cordobés por ahí. Entonces yo lo que digo es, son todos los paisajes, son todos los espacios, son todos los lugares donde estamos produciendo impacto. No hay excepción en este sentido. Y son todas las obras, pero básicamente la nuestra. Esto es una de las cuestiones que tenemos que romper. La nuestra también produce impacto. Te guste o no te guste, uno podrá reducir ese impacto, pero todo lo que vamos a proponer y todas estas normas lo que tienden es a disminuir ese impacto, mejorarlo, controlarlo y gestionarlo. Pero si nosotros no nos ponemos en el centro de la cuestión, difícilmente podremos lograr éxito en este sentido. Entonces, la primera idea fuerza, como yo le decía, una de las 4 ideas es que todos los proyectos en todos los ambientes. Y el chiste de abajo es si es posible en el del otro, mejor. Pero quedémonos con lo que está dicho arriba. Esto tiene una construcción en el aspecto que se ha modificado en el tiempo. Esta es una recta en el tiempo
que empieza en 1972, que es el primer gran documento de las Naciones Unidas, que es la Carta de Estocolmo, donde se habla por primera vez de la necesidad de empezar a reflexionar sobre las cuestiones relacionadas al clima, pero más que nada a los recursos naturales. La escasez de los recursos naturales que podían producir situaciones complicadas. Esto se fortificó en 1986 con el informe Brundtland. Brundtland era una ex primer ministra noruega que construyó una primer palabra que hoy está tan de moda, que es desarrollo sostenible y ecología. Nació en el 72, en el 86 se empezó a hablar de desarrollo sostenible y todos empezamos a poner en nuestras agendas hasta 1992 el tema de la cuestión ambiental. En la cumbre de Río, que ustedes a lo mejor han sentido, todo esto después lo pueden googlear si tienen ganas de investigar un poco más. En la cumbre de Río se plantea la necesidad de que los gobiernos nacionales y locales empiezan a hacerse cargo de estas cuestiones, y se empieza a hablar de un concepto que son las leyes ambientales y los presupuestos mínimos, que es la necesidad de crear áreas que manejen el medio ambiente. Esto tiene un correlato en la Argentina. En 1996 la nueva Constitución incluye los principios de la Cumbre de Río y establece lo que se llama la Agenda 21, en consonancia con Río, y dice que los gobiernos locales y las provinciales y los nacionales deberán legislar, controlar y establecer reparticiones para el control de la cuestión del medio ambiente. Se nos empieza a acercar esto. Después, en 1996, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, tengo que referirme acá porque es este lugar, pero está acompañada por casi todas las jurisdicciones federales de la Argentina, crea las cuestiones relacionadas a los aspectos ambientales, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 86 y la ley 123 de estudios de impacto ambiental. Fíjense que de a poco se está transformando en un tema de la profesión, es lo que estoy planteando. En el 97 aparece el protocolo de Kioto, se vuelven a juntar toda la gente y empieza a aparecer esto de la incidencia y del manejo de los hidrocarburos y la disminución de los hidrocarburos para la mejora del ambiente, básicamente relacionado al agujero de ozono y al cambio climático. Agujero, ¿se dice así? O hoyo de ozono, o el buraco en el ozono. Bueno, el ozono. En 2012 aparece la Cumbre de Río, pero estamos en el punto negro, que es en el 2020. ¿Estamos en el 2020? Sí. Estamos en el COVID-19, año 2020. En el 2012 es Cumbre de Río más 20, donde se ratifican y se perfeccionan estos mecanismos que terminan de redondearse en el Acuerdo de París, antes de ayer, donde se establece un programa establecido y cronometrado con compromisos de las naciones, a las cuales Argentina se incluye, de disminuir las emisiones de CO2, manejar los materiales sustentables y fortificar todos los procesos ambientales. Hecha la recta en el tiempo, voy a decir una cosa, esto es nuevo, es fresquito, es de ayer. Allá, al lado del ladrillo que tiene 1000 años, esto en la construcción es un tema nuevo, pero se instaló. Es el tablero Durlock. Esto se ha transformado en un tema nuestro, en un tema cotidiano y en un tema de la profesión. Esto obviamente fortificado por este concepto del mundo urbano. El mundo de hoy es una ciudad y el campo es un instrumento de provisión para que la ciudad funcione, o un instrumento de provisión para la construcción turística y el esparcimiento. ¿Está? Este es el modelo actual. Después discutiremos qué ha pasado con esto del COVID-19 o nos reuniremos después a charlar sobre esto. Esta secuencia estableció una cuestión relacionada a lo del impacto ambiental. Esto ha establecido mecanismos donde lo que tratamos de hacer, y vamos a ir reflexionando, vemos mecanismos donde lo que tiene que hacer el proyectista y el desarrollador de una obra y el arquitecto o el ingeniero es analizar el impacto que produce mi obra en el ambiente, pero también en un círculo virtuoso,
debería reflexionar sobre las cuestiones relacionadas a ese ambiente que puede hacer por nuestras obras. Y entonces empieza a reformularse, revalorizarse la actitud bioambiental de la arquitectura. Entonces, por un lado aparece el concepto de estudios de impacto ambiental, por el otro lado aparece la necesidad de reflexionar del proyecto en las cuestiones relacionadas con la calidad ambiental de los edificios, y aparece esta idea de la sustentabilidad, que no es un tema estrictamente relacionado a la naturaleza, ¿eh? Es un tema relacionado a las obras y su interacción con el medio ambiente desde la ecología, desde la sociedad y de la económica. Nadie va a dejar de pensar como uno de los impactos importantes de nuestros edificios el aspecto económico y lo que esto significa en la producción de riquezas de una sociedad, ¿tá? Pero bien, este impacto desde nuestra disciplina, y empiezo de lejos, me voy acercando y estoy en un edificio ahora. Hay una normativa, una cuestión. Desde la disciplina hay dos cuestiones importantes. Cuando construimos un edificio, ahí nosotros pensamos que el impacto ambiental es el que tiene que ver con las emisiones, con la relación con los vecinos, con el ruido que hacemos, de cómo manejamos las cosas. Es cierto, tiene que ver con eso. Pero eso será un nicho de las buenas prácticas nada más. Lo que tenemos que entender es que nosotros pensamos nuestro edificio y sus vecinos y esa relación. Y tendemos a pensar que es esto, pero lo que yo creo que tenemos que pensar es que nuestro edificio, para existir, requiere de materiales, mano de obra, equipos, que son extractivos en otra parte del territorio del planeta, o vamos a ser más sencillos, de nuestro propio país. Entonces, hay una serie de insumos dibujados con dibujitos tipo Bob el Constructor, hay una serie de molestias del edificio hacia su entero, y además hay una serie de excedentes, de residuos, de basuras que se producen. Ese es el ciclo completo ambiental de un edificio. Cuando pensemos en las buenas prácticas, deberíamos pensar en todo este ciclo. El material de dónde viene, cómo lo gestiono en mi obra, qué hago con ese material después, cómo vive mi edificio y cómo se continúa. Porque todo esto va a necesitar energía, protocolo de Kioto, París, etcétera, etcétera, y va a producir emisiones, CO2. Y ahora de golpe yo los puse en el medio de una cuestión ambiental en la obra. Estamos en el medio de una cuestión ambiental y debemos operar en este sentido. Entonces, todos esos instrumentos que yo le planteaba, lo que nos van a permitir son grados de operación y de libertad para gestionar esto, ¿está? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Le damos micrófono. ¿Vamos bien? Vamos bien. El silencio todo. ¿Cómo? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, bien. Necesito una ayuda con el chateo porque no sé por qué no lo puedo ver. Bien. Juan Carlos, igual no tenés consultas. No tengo consultas. Y no hay consultas. No. Buenísimo. Quiere decir que es una exposición o se quedaron todos dormidos. Hay 184 personas durmiendo en este momento. Bueno, 183, yo estoy despierto. Bueno, entonces, esto es una de las primeras cuestiones. Entender que tenemos un ciclo de vida que debemos plantear. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas ambientales en la obra, estoy hablando de algo más que buenas prácticas ambientales. Estoy hablando de el momento en que proyecté, el momento en que seleccioné los materiales, el momento en que los gestiono los materiales dentro de la obra y el momento de cómo voy a disponer. O sea que en el tiempo tengo buena práctica ambiental casi en el ciclo completo de vida, porque después ese edificio, yo me voy y la gente lo usa. Y entonces yo tengo una tendencia, digamos, natural, a encerrarme dentro de esto. Decir, bueno, no hago ruido, tengo poco lío en la calle, limpio un poquito el hormigón y tengo una gestión ambiental perfecta. No, tenemos que pensar todo ese ciclo.
estamos formados por la academia para establecer una fortaleza en este aspecto, pero la verdad es que todo este proceso epistemológico, toda esa metodología de cambio del conocimiento, ha hecho que tengamos que empezar a preocuparnos porque es un tema ya de la incumbencia profesional. Pero claro, esta idea de ver el ambiente como un sistema también es necesaria para romper esta tesitura. Nosotros somos seres sociales, estamos atravesados por la sociedad, por los conocimientos que esta sociedad ha producido y por los acuerdos que esa sociedad está produciendo. Por eso que cuando decíamos, Sebastián y yo, no podemos ver la cosa desde el ambiente como naturaleza. Tenemos que alejarnos, y nosotros nos alejamos desde una posición específica, que es el punto de intersección entre la técnica y la sociedad, que somos nosotros, los arquitectos, los ingenieros, los médicos. Nosotros nos instalamos en esa punta del ambiente. Obviamente, lo que queremos hacer es que esta flecha roja aumente con el tiempo, y que nosotros cada vez nos acerquemos a un equilibrio en el centro de la cuestión. Esto hace mucho más colectivo este conocimiento, hace mucho más necesario que seamos de a uno muchos los que produzcan esta modificación. ¿Está? Y esto es también, está claro, esta idea del impacto, el impacto de nuestras obras, puede ser positivo o negativo. Lo único que tenemos que hacer es establecer indicadores. Nada que no se mida se puede saber si se hizo bien o mal. ¿Está? En la cuestión ambiental también está de por medio esto. Es lo mismo que decir cuántos metros cúbicos de hormigón tiro. Si tiro por arriba de la media, estoy avanzando más de lo que yo necesitaba. Si tiro por abajo de la media, lo mismo. Acá estableceremos un indicador para nuestra obra y estableceremos mediciones. Entonces, es posible que nuestra obra tenga impactos positivos. Por ejemplo, el terreno baldío de la esquina de mi casa, que está lleno de ratas y alimañas, y gente que hace uso indebido de ese territorio, lo transformo en una plaza, y entonces voy a producir un impacto positivo. Bueno. ¿Está claro? Podría ser que ese impacto positivo de esa plaza estuviera mermado porque usamos maderas de árboles que están en extinción. Entonces, todo ese esfuerzo por extender o mejorar el impacto de esa región y de ese punto se va a ver anulada por el tipo de material que yo utilicé. Tomen como un ejemplo este planteo, pero me interesa que ustedes lo entiendan como la sutileza del impacto negativo y positivo. ¿Va? Esto sería la cuestión. Entonces, la segunda idea fuerza sobre el segundo eje metodológico es todos los proyectos producen impacto, la cuestión es controlarlo a través de los instrumentos que yo le planteaba. Por el otro lado, y vamos a pasar, todo este proceso que ha llevado la sociedad ha producido normativas. Yo pongo las dos donde yo vivo y de donde trabajo, que son la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, las patagónicas más todavía, han establecido leyes y normativas ambientales. ¿Por qué? Por Estocolmo, por Brundtland, por Río, por el cambio de la Constitución, por las nuevas constituciones, por el protocolo de Kioto, etcétera, etcétera. Todo eso llevó a que todas las jurisdicciones tengan normativas ambientales que se aplican en las obras. ¿Está? Esto, no estoy haciendo un aviso, no lo podemos ver hoy en una clase, es todo un tema para la cuestión de la gestión. La tercera idea de fuerza, rapidita, vino esta enseguidita de la segunda, que lo ambiental se ha transformado en un tema de incumbencia profesional. Yo pongo hecha la ley, hecha la trampa, la trampa no la hacemos nosotros, porque uno hace trampa cuando sabe lo que está haciendo. El problema de la profesión es que no sabe lo que está haciendo, en términos ambientales, porque está ignorándolo, por lo cual tenemos una incumbencia, la cumplimos relativamente, y deberíamos trabajar en procesos virtuosos, que es como, por ejemplo, esta reunión de hoy, a efectos de mejorar esta cuestión.
Ahora bien, voy a tomar un poquito de té. Ahí está. La modificación del Estado, la modificación en el tiempo de las actividades del Estado, el ajuste de la sociedad a este acuerdo del cambio climático, la necesidad del control de los materiales y los insumos, las normativas han llevado a crear instrumentos para controlar cómo son nuestras obras y qué hacen nuestras obras con respecto a esto. Uno de los instrumentos más conocidos es lo que se llama estudios de impacto ambiental o análisis de impacto ambiental, que son estudios hechos por expertos. Los ingenieros y los arquitectos, si tienen la formación, pueden y tienen la capacidad para incorporar esto a su currícula profesional. Son estudios que a partir de indicadores establecidos en común acuerdo con las autoridades y desde nuestra propia profesión, establecen y valoran qué nivel de impacto produce un edificio. 2 o 3 cuestiones. El edificio va a impactar durante su proceso de proyecto y gestión, durante su proceso de ejecución, durante su vida útil y durante su desactivación. Esto hace que se transforme en la idea que yo les planteaba hace un ratito, en esta idea de entender esto como un fenómeno que tiene que ver con el ciclo de vida de un proyecto. Ahora bien, está claro que esta matriz de análisis tendrá una cuestión temporal, pero también tendrá la cuestión de las dimensiones de ese ambiente que yo les mostraba. Entonces, uno va a estudiar temporalmente esas cuestiones, pero también verá cómo afecta a la tecnosfera, cómo afecta a la sociosfera, cómo afecta a la geoesfera y cómo afecta a la bioesfera. O sea, el medio donde se va a instalar. Un estudio de impacto ambiental en esta escala temporal nos va a permitir entender cómo es la calidad de su funcionamiento ambiental. Esto es un estudio subjetivo, no hay una opinión objetiva sobre los comportamientos. Tenemos todos opiniones de todo, más tendríamos en esto. Pero sí es un instrumento para que la autoridad de aplicación ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente, el ARBA en la ciudad de Buenos Aires, la OPDS en la provincia de Buenos Aires y la Agencia de Desarrollo Ambiental en Neuquén, sean los organismos que digan, si nosotros en nuestro estudio, hemos presentado con justeza, ecuanimidad, la información necesaria para que se determine cómo impacta ese edificio en el ambiente. Para eso hay una cuestión de transformación. Nosotros venimos de un escenario donde estas cuestiones no se charlaban, está claro, no se charlaban. Nosotros ven el cursor moviéndose, venimos de un estilo de proyectar que está en este punto, o viene de este punto. Uno proyectaba algo, analizaba costos y beneficios, básicamente en términos económicos, y desde el 90 y pico al 2000 en términos ambientales, determinaba externalidades. Por ejemplo, esta cloaca contamina. No se explicitaban y no había estudio de impacto ambiental, porque no existía la normativa. ¿Qué pasaba en términos ambientales? Lo que le pasó a la sociedad en su conjunto. Hay pasivos ambientales, hay una deseconomía del Estado, porque tiene que sanear o curar a la gente que se enferma, y hay una baja en la calidad de vida. No sé, a mí se me ocurre el Riachuelo, acá en Buenos Aires. Alguien hizo una planta de tratamiento para cueros, se fijó si era un negocio, la construyó, empezó a fabricar y tiró cromo al Riachuelo. Nadie dice nada, todo el mundo la deja pasar y de golpe nos encontramos con la gente enferma y con el Riachuelo sucio. No es de ahora, el Riachuelo está sucio de 1879, pero bueno, lo digo como ejemplo.
Este proceso lo que ha hecho toda esta secuencia de esa recta del tiempo que yo les planteaba, ha hecho que este tema se haya transformado en una necesidad a resolver. Y los costos que antes asumía el Estado empiezan a ser internalizados por los desarrolladores o los responsables de cada una de las obras. Entonces, en el estado punto 2, que es el que estamos transitando en este momento, para decirlo de alguna manera, hay un proyecto, sí hay un estudio de costos y beneficios en términos ambientales, económicos y sociales. Esto establece una externalidad, para lo cual se usa el estudio de impacto ambiental. O sea, el estudio de impacto ambiental nos va a plantear las externalidades y nosotros vamos a plantear una parte de ese estudio planteando un plan de gerenciamiento ambiental y una serie de medidas de mitigación. Contamina, tenés que poner una planta. Se inunda, tenés que poner un lugar para que se retenga el agua. Hace mucho calor, tenés que bajar la temperatura con una mejor aislación, etcétera, etcétera. Esas medidas de mitigación pasan a ser parte del costo del proyecto ahora, ¿está? Entonces, hay una mejora en el punto de vista ambiental de los resultados. O sea, el Estado no va a tener que pagar tanto para limpiar, para decirlo de alguna manera, sino que va a tener que pagar menos y podrá derivar esos fondos a otra actividad funcional del ejercicio de la República. ¿A qué tiende esto? Tiende a que las buenas prácticas ambientales, y volvemos al leitmotiv de nos reunimos, introduzcan en el proyecto esta cuestión. Entonces, yo desde el proyecto voy a pensar ambientalmente mi edificio. Y voy a pensarlo en el momento de formularlo, en el momento de la construcción, en el momento de la operación y el mantenimiento, o sea, el consumo y la vida y la desactivación. Y ahí es donde está claro que lo más importante de un edificio va a ser cómo lo construyo y de dónde saco las cosas que construyo, pero va a ser, qué importante va a ser cómo vive ese edificio y cómo consume y cómo se desarrolla la vida de ese edificio durante el tiempo. Porque fíjense que en este gráfico de escala temporal, lo más importante es el tiempo en que vive ese edificio con la gente adentro. Entonces, el tercer proceso, volviendo a esta diapositiva, internaliza esas cuestiones, construye beneficios y costos, pero lo que sucedería en ese proceso ideal es que los aspectos y los costos externalizados negativos deben ser lo menor posible. Y el estudio de impacto ambiental ya no es una manera de detectarlos, sino una manera de verificar que esto es cierto. ¿Está? Es como una auditoría ambiental, pero aún estamos en ese proceso. ¿Está? Para mejorar ese proceso, de las cosas que tenemos que hacer es mejorar el funcionamiento ambiental de nuestra obra durante el proceso de ejecución de las mismas. Esto ya va a producir una optimización del resultado. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Quieren preguntar? Pero acá hay un montón de preguntas, dice Jorge, ¿qué opinión tiene el expositor sobre el Manual de Gestión Ambiental de la Asignación de la Unidad de Vialidad Nacional MEGA 2, edición 2007? Es un antecedente extraordinario. La verdad es que opino que es un muy buen documento porque es fundador, ¿está? Le cuento al resto que no, evidentemente acá el amigo conoce del tema. La Dirección Nacional de Vialidad tiene un manual que indica cómo se hacen los estudios, cómo son las medidas de mitigación, cómo es el gerenciamiento y cómo se debe actuar durante la obra y posteriormente. Este documento es bastante antiguo, para decirlo en el poco tiempo, pero es fundador.
Seguramente que tiene muchos elementos que corregir y modificar, seguramente, pero debemos admitir que es un documento fundacional y es una de las primeras reparticiones que trabajó en este aspecto. Entendamos también que la temática de la Dirección Nacional de Vialidad, en el caso del tendido de rutas nuevas, es altamente agresivo con la teoría del medio ambiente, o sea, pasa por un bosque, pasa por un edificio, pasa por, demuelen un edificio, o amplían o sacan banquinas. Después dice Víctor, ¿la formación académica profesional en este tema es suficiente en la actualidad? No, no es suficiente, por eso estamos acá. Por eso hay 190 personas preguntando por esto. La verdad es que la gran discusión que hay es que aún las carreras en su grado de la arquitectura y la ingeniería no tienen esto como obligatorio, sino lo tienen como optativo. Por lo cual, Víctor, tenemos que trabajar para mejorar esto. Jorge dice, ¿qué opinión? No pregunten tanto porque se me mueve. ¿Qué opinión tienen sobre la necesidad de que los profesionales que cumplen la función de responsable ambiental en las empresas de cultura durante la ejecución de las obras tengan residencia permanente en el sitio en que se desarrollan los trabajos para desarrollar las tareas del monitoreo del PMA? Plan de manejo ambiental es PMA. Otro que sabe. Según la obra puede ser exagerado, y tiende a aumentar los costos de producción como los expertos en seguridad e higiene. Si la obra está en un territorio con dificultades ambientales o con altas posibilidades de que estos procesos rompan su equilibrio, es aconsejable. ¿Está? Dice, con respecto a algunas prácticas de obra en el caso de tener que deprimir una napa en etapa de excavación, ¿cuál sería la manera correcta de deprimirla con respecto a la gestión ambiental? Lo correcto es deprimirla y devolver el agua a la napa. Está en una posterior. Igualmente esto es un análisis geológico. Yo les cuento una experiencia. Nosotros hicimos una gran obra con depresión de napa, deprimíamos la napa en una punta, el edificio seguía y la devolvíamos a la napa en otro lugar. De alguna u otra manera hay que asegurarse que ese líquido que uno usa en la depresión de la napa vuelva lo más rápido al torrente. Esto quiere decir que si lo hago en la ciudad y deprimo, no convendría tirarlo a la cloaca, por ejemplo, sino a los desagües pluviales. Dice, con respecto a algunas prácticas de obra, en el caso de tener que, bueno, ya lo dijimos. Dice, ¿aplica a obras viales el documento de sí, aplica a obras viales y a lo que se llama obras de artes involucradas. De estas dos etapas, tres que mostró en la última diapositiva, ¿podría dar un ejemplo de cómo se tomaría una medida en etapa del proyecto que evite o disminuya algún impacto ambiental? Perfectamente. Por ejemplo, uno de los impactos que se puede detectar en el estudio es la concentración o la congestión de tránsito cuando ejecuta la obra. ¿Está? Entonces, tengo que contar. Una de las medidas de mitigación sería un plan de desvío de tránsito, un plan de señalización o un sistema de banderilleros, por ejemplo. O, si tengo que deprimir la napa, usemos el ejemplo del compañero, ¿cómo voy a gestionar esa napa que estoy deprimiendo? Porque no recuerden que en algunos casos esa napa puede ser agua potable, ¿eh? Dice después Sabrina, no siempre se pueden asignar un valor a las externalidades y es un peligro sustituir capital natural social por capital tecnológico y monetario. Y Sabrina, es el punto de análisis. Un estudio de impacto ambiental debe manejar ese equilibrio. Está claro que a veces las externalidades, si solamente las analizo desde el punto de vista económico, no lo puedo resolver desde el punto de vista económico. Debo tratar de plantear alternativas, que es una de las cuestiones que siempre va a favor de un mejor trabajo ambiental. Es plantear alternativas desde lo social, desde lo ambiental, desde lo técnico, para resolver un mismo problema. Debo admitir que ni la ingeniería ni la arquitectura tienen una tendencia a plantear alternativas. Yo siempre digo en broma, ustedes los arquitectos, ¿se imaginan al docente de diseño llevarle 3 proyectos distintos para un problema? Te pegan los dedos, te pega acá en los dedos. O a un ingeniero civil que le diga, tenés que hacer un puente y le llevas 3 puentes distintos.
el docente te dice, pero eso tarado, nene. No hay un ejercicio de las alternativas. En todo este caso, tengo que apagar el teléfono. En todo este caso, lo que hay que admitir es que toda esta cuestión que plantea Sabrina necesita de un trabajo de alternativas. Dice Germán, ¿qué pasa con terrenos que antes fueron estaciones de servicio? ¿Cómo se remedia el suelo? Contratá a mi consultora, www.3.com, y yo te explico cómo hacerlo. Normalmente es un tema de resolución. Hay empresas especialistas. El mecanismo es la mitigación del suelo a través de inyecciones. Es básicamente agua oxigenada lo que le inyecta. El agua oxigenada neutraliza los hidrocarburos y recupera un estado anterior. Se hace una red de acuerdo al nivel de la pluma. Lo primero que se analiza es la pluma de contaminación. Establecida esa pluma, se establece un grupo de perforaciones que cubren la superficie de la pluma en sus dos dimensiones, en ancho y alto, y a través de ciertas fórmulas y de controles técnicos, se neutraliza el suelo agregándole químicos inertes, como por ejemplo el agua oxigenada, ¿está? Si se hacen 4, estaban pero como se salían de la vaina, ¿eh? Si se hacen 4 edificios, parece un consultorio, si se hacen 4 edificios con todo el análisis ambiental moderno y el proyecto asume los costos, ¿qué pasa con el aumento de autos contaminando? ¿Qué pasa con la necesidad de escuelas? En definitiva, el costo adicional necesario lo asume el Estado. No siempre, Fabio. A lo mejor, si hay dos cuestiones, hay que entender esto de dos dimensiones. Si la normativa del lugar permite hacer esos edificios, quiere decir que la ciudad tiene el equipamiento para absorber eso, ¿tá? O sea que cuando alguien estableció el código de edificación y dijo, acá vamos a hacer un edificio, vamos a permitir edificios de 20 pisos, supongo que la municipalidad estudió si la infraestructura de servicio de ese lugar permitía eso, ¿tá? Cosa que no siempre sucede, pero debería ser la lógica. Si está dentro del código es así. Si no está dentro del código y se trata de una excepción, lo que tiene que hacer el Estado es pedirle que haga la escuela, al que hace los edificios, pedirle que agrande el hospital y que mitigue esos impactos sociales. ¿Está? ¿Cómo abordar el hallazgo de restos arqueológicos? Dice Enrique Ceci. Esto depende de las normativas y de la región. Hay áreas que no tienen, pero normalmente hay. Yo hice una obra, yo les cuento, yo hice una obra en Neuquén, el tren patagónico, y encontramos huevos de dinosaurios en el trazado del tren. Eso tenía un protocolo. La pregunta es cómo salió el huevo frito. El huevo frito era así. Encontramos como 100. Y tengo que ser sincero, uno lo partimos a la mitad con la moladora. Y era un huevo gigante, pero cristalizado. Era como un huevo que vos cortabas, una parte amarilla en el medio y blanco alrededor. Como el buen estudio de impacto ambiental y el buen plan de gerenciamiento ambiental, como era el de esa obra, tenía un capítulo que decía hallazgos arqueológicos y te indicaba cómo tenías que proceder para si encontrabas ese hallazgo. Como yo te digo, echar ahí la trampa. Si vos no sabés, no le dabas bola. Nosotros habíamos hecho capacitación y don Roque, que era el que manejaba la planta, se sintió en Jurassic Park. Dijo, uy, mira lo que encontré. Paró, puso la banda, hizo todo lo que decía el manual. Después vino el de la Secretaría de Cultura de Neuquén y dice, esto encontramos todos los días. Llévatelo. Pero bueno, eso es lo que sucede, ¿no? A ver, Franco dice, ¿cuál es su opinión sobre pequeñas obras como por ejemplo viviendas, ampliaciones de las mismas, donde el dueño no ocurre con un equipo profesional? ¿Generan impacto despreciable? En conjunto de acciones como estos generan un gran impacto. No generan un impacto despreciable. Al final de las charlas le vamos a mostrar la guía de buenas prácticas ambientales para viviendas unifamiliares que hicimos con la Cámara Argentina de la Construcción. Me pongo de pie. Este instrumento
de ninguna manera menosprecia, porque como yo le decía en alguno de los momentos de la charla, tu impacto, el de Catalina que la tengo acá, el de Laura que está acá, el de usuario, el de Rochi Quiroga que está ahí, el de Carlos Zambrano que está por ahí, Naya, si él hace una cosa, yo hago una cosa, él hace otra cosa, y todos sumamos en ese afecto potencial, vamos a hacer algo por el agujero de ozono, ¿estamos de acuerdo? Yo siempre pongo mi adelanto de algunas cuestiones. Hay una escena típica de las obras, chicos, que es el tambor de Zika de 200 litros con la manguera adentro. ¿Qué está haciendo ese tambor? Desbordando agua. ¿O vieron alguna vez que no desbordar agua? Está siempre desbordando agua y está... Eso significa unos 200 litros de agua potable por día que se están tirando. Esto se resolvería con una... eso más o menos sale unos $7. Potabilizar esa 200 litros al Estado. Ponerle 5 según la jurisdicción, 2 en Buenos Aires, 7 en Chaco, $3. ¿Cuánto sale una canilla para poner a la manguera? $2. Vos perdés $3 y vos por no comprar una canilla un día, $2 y ponerla ahí, o una Prismatic que te sobró de otra obra. Ese es el pequeño aporte que yo digo que podemos hacer. ¿Está? Ese es el pequeño aporte. Que es la canilla y el tanque. ¿Quién no ha visto esto en una obra? De un tanque desbordando agua, o otro, que ya lo voy a poner de ejemplo, que es la pila de ladrillos que hay que mojar. Saben que hay que mojar los ladrillos para que no se acaparen no tomen el agua de la mezcla. ¿Se acuerdan de eso de construcciones, no? ¿Cuántos litros le deja la manguera? Una semana a los ladrillos. Ya está, basta. Se ahogaron los ladrillos, no necesitan tanta agua. Bueno, hay una ley polémica, dice, hay una ley sobre hallazgos. Sí, hay una ley. Lo que pasa es que hay que poner los estudios de impacto ambiental. Juan José dice, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires exige cámara decantadora cuando uno deprime napas, pero no te indican cómo, ni qué normativa verificarlo. Es más burocrático que ambiental. Yo no estoy de acuerdo, Juan José. También te dice que hay que poner un caño y no te dice cómo hay que poner el caño de desagüe. Vos tenés un experto que lo diseña. Te dice, tenés que poner caño. Lo que tenés que hacer es un experto que lo haga. www.trek.com y ahí te indicamos cómo hacer una cámara decantadora. Arc Sempio dice, ley número 25.743 de hallazgos. Las municipalidades pocas o ninguna vez evalúan la disponibilidad de servicios para aprobar obras de construcción. En la provincia de Buenos Aires existen muchos casos, como por ejemplo en Zárate no lo hacen. Pueden verificarlo. No tengo duda de que sea así. También sí sé que los 190 que estamos acá podemos hacer algo por el ambiente sin que nos lo pida la municipalidad. Ese es el punto. Ese es el punto. Podemos hacer buenas prácticas ambientales sin que nos lo pida la municipalidad. Lo podemos hacer porque está bien. ¿Está? Vamos a poner en otra disciplina. Está mal pegar a los chicos, ¿no? Está mal. Nadie nos controla si le pegamos o no. Pero vos sabés que no hay que pegarles. Entonces, sí. ¿Está? Entonces, es la misma discusión de los femicidios. Nadie dice que está bien pegarle a una mujer, pero le pegan. Pero no podemos controlar en todas las casas. Es una cuestión de comportamiento social esto. ¿Está? Ya de por sí el consumo de agua es importante como para derrocharla, ni hablar. Nosotros estamos mal acostumbrados en el área metropolitana de Buenos Aires a derrochar agua. ¿Tiene conocimiento de la quema de las islas centralinas frente a la ciudad de Rosario? ¿Cuál es su opinión? Que está mal. No quisiera entrar en el tema de la soja y de la devastación. No me lleven a ese terreno. Porque acá vamos a confundir una cosa que es la gente del campo es re natural, y es mentira. Se llama glifosato la palabra mágica. Entonces, hay una construcción cultural de que pone al campo en la bondad y a la ciudad en la maldad. Esto viene desde la colonia. Entonces, está puesta la ciudad en la maldad y el campo en la bondad. Una de las cosas que tenemos que hacer es demostrar que no es así esto. Y quizás una de las cosas sea esta. Obviamente que el tema de Entre Ríos es complicado. Nos podríamos ahorrar, nos podríamos ahorrar un montón de discusiones si el responsable de la ejecución de las obras tenga la inscripción ISO 14000. Sí, Ana, puede ser. ISO 14000 es una norma ambiental de cumplimiento de procedimientos dentro de la obra. Esto es una norma
que lo que hace no es, es una norma que nos da instrumentos y procedimientos para, pero me parece que también la podemos hacer sin ninguna norma, sin ninguna cuestión normalita. La ley 25.675, la ley establece los presupuestos mínimos, es difícil de aplicar. Bueno, lo que tendríamos que entender que el concepto de presupuesto mínimo en términos ambientales no es plata, sino es que exista la jurisdicción. Entonces, cuando hablamos de presupuesto mínimo, la Cumbre de Río, la Agenda 21, lo que dicen es que las áreas municipales, las áreas provinciales y las áreas gubernamentales tienen que tener instituciones, organizaciones, oficinas dedicadas a lo ambiental. Obviamente que para eso tiene que tener plata. Y obviamente tiene que tener una vocación, porque yo conozco muchas municipalidades que el director de medio ambiente es el que está encargado de la cocina. Entonces, también hay una decisión política, todo esto se entiende, ¿no? Acá hay uno de Zárate que tiene una bronca que no se puede creer, Ernesto, ¿eh? Recuerdo que los números recuerdan en el mundo por sobre lo honesto y correcto. Zárate no es excepción y creo que ningún municipio de la Argentina lo es. Ninguna duda, ninguna duda. Yo lo que quiero decir es que necesitaría que viéramos, esto es un tema nuevo, chicos. Nos guste o no nos guste, es un tema nuevo. En el 72, recién, yo me guío por los mundiales. En el 86, que es el informe Bruta, es el gol de Maradona a los ingleses. Todavía lo están repitiendo en la televisión como si hubiese pasado ayer. Entonces, esto es un tema que se instaló en la agenda nuestra, ¿se entiende? Se está hablando ahora de esto. Estamos todos construyendo este conocimiento. Requerimos que las facultades cambien, que nosotros cambiemos. Por algo Sebastián, Catalina y Nico lo establecen como un tema para charlar, porque no está resuelto. Si no, no haríamos un curso, porque todos sabemos hacerlo. Esta es una discusión. Dice, recomendaciones para un buen manejo de un pañol para una obra de gran envergadura ubicada cerca de una reserva ecológica. Mamita querida. Hay unas fotos ahora en la... No voy a terminar hoy, ¿eh? Se van a tener que anotar obligatoriamente en el curso. Voy a hablar con Sebastián, Catalina, que al grupo que vino hoy le hagan un descuento especial. ¿Puede ser? Ahí se me ocurre, si es barato, vamos, dice Gustavo, es baratísimo. Ahí se me ocurren dos cosas. El problema básico de un pañol de herramientas es el manejo de hidrocarburos, grasas, ese tipo de cosas. Hay muchas mecánicas y debe haber en esa obra un plan de gerenciamiento ambiental que establece mecanismos de manejo para los recursos hidrocarburos. Nosotros en la experiencia esta de Neuquén lo hicimos, lo vemos como un estudio de caso. ¿Qué experiencia nos puede contar para recolectar los hidrocarburos en el residuo de lavado de piezas? Pero ahí tengo un alumno de Pío, no vale la pena. El arquitecto Sempio fue alumno nuestro de práctica organización de obra y se acuerda de las teóricas. Las teóricas de Pío no son lo mismo porque tuvimos una gran pérdida últimamente y murió el arquitecto Gabriel González, que era el adjunto que las daba conmigo, y estamos muy apenados y tratando de reacomodarnos a este golpe. Bueno, sí, una terrible noticia por lo sorpresiva. Bueno, dice Jorge, muchas gracias. Está al final, www.trek.com.ar. Acá hay otro de Pío. Bueno, estamos llenos, ¿eh? ¿Qué experiencia nos puede contar sobre desechos PIT? ¿Cómo se tratan? Bueno, basta de Pío. Bueno, seguimos porque si no, no vamos a poder... mirá, con respecto a los desechos PEAT y todos los demás desechos de obra, hay un montón de bibliografía y de maneras de controlarlo a través de aditivos, formas de gestionarlo, maneras de guardarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Vanessa dice que siempre nos vamos a acordar de Gabriel, obviamente. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Viene con tutti este curso, ¿eh? Estoy acá. Ahí vemos, ¿no?
¿Se ve? Alguien que me levante el dedito así. ¿Se ve, no? Se ve. No, Juan Carlos, todavía no se ve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te ve, bueno, solamente. Pero bueno, no está tan mal, ¿eh? A ver ahí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, seguimos. Entonces, esta de los fase 2 o 3 estaba establecido. Bueno, siguiendo con esto y volviendo un poco a lo metodológico, voy a tener que apurarme. El modelo que tratamos de imponer es este de las externalidades, y acá está expresado exclusivamente este modelo, es el que plantea que uno va a proyectar materiales. Vamos a empezar por esta parte. Uno proyecta materiales, recursos y tecnología, esto produce un costo. Tenemos que entender que ese costo va a ser mayor por todas las preguntas que me hicieron. Ninguna de las preguntas que me hicieron era más barato, era todo más caro. ¿Por qué? Porque tendían a mejorar los procesos productivos, el crema, el plan de gestión, la limpieza, los residuos pelos, todo eso son mayores costos de operación y mantenimiento de la obra. Ese modelo propuesto, ¿qué va a tener? Un beneficio en donde va a haber menos externalidades para el Estado, pero sí costos para el desarrollador. O sea, las obras con manejo sustentable valen 1,7, 2% más. Esto es inamovible. Ese 1,7 de mi costo es un 2,7 menos para el Estado. ¿Tá? Esto incorpora externalidades y mejora el proyecto, básicamente. Ahora bien, en el tiempo, ¿qué es esto? Nosotros decimos que la obra tiene 3 fases. La fase de instalación, la producción plena y la terminación. 1, 2, 3. Y después hay un mantenimiento y una desactivación de ese mantenimiento. Esto produce una línea roja que es la inversión. Uno construye, gasta plata, gasta menos plata, pero en algún momento empieza a funcionar, gana electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como les decía, era tomado por el Estado en una parte y tomado por los usuarios en la otra. Hay un grupo de costos previsibles que son los que las empresas y los productores saben que es cuánto vale la obra, aunque no siempre. Y hay un costo imprevisible que es este de los impactos ambientales, que es el que tenemos que tratar de disminuir. ¿Tá? Esto hace que estas medidas, estas que están planteadas acá, intenten que este gráfico de acá, el rosado, construya una curva con menos impacto en la operación posterior. Está claro que vale un poco más, pero después en el tiempo valerá un poco menos. Por ejemplo, el típico uso de la celda fotovoltaica o el calefón solar. Me sale más plata, pero tiende a no contaminar y a salirme más barato. Normalmente uno se entusiasma por lo económico y todo trata de entrar por la guita. Todo trata de entrar por la guita y uno dice, bueno, yo me recupero la inversión en 6 años, pero también consumí menos hidrocarburos, la sociedad está mejor, se disminuye el agujero de ozono, etcétera, etcétera. Bien, acá yo les enuncio las etapas de un estudio de impacto ambiental. Son 6 etapas que tienen que ver con el diagnóstico de la situación, con la determinación del escenario tendencial, con el análisis del proyecto, con la evaluación de los impactos, con las medidas de mitigación que muchos de ustedes conocen y nombran, y con un plan de gerenciamiento ambiental que es ni menos que las instrucciones necesarias para llevar adelante sustentablemente mi obra. Voy a tomar té. Esto normalmente, muchos de ustedes lo deben conocer, tiene un documento gráfico muy importante que es la matriz de impacto ambiental, donde describimos a partir del estudio de ese edificio los impactos. Los impactos que decíamos en el tiempo, que está acá, preconstructiva, constructiva y operación, y en el medio natural, medio antrópico, aire, agua, tierra, biota, espacio público, actividad económica. Y a través de un sistema de señales y de un sistema de un semáforo, se establecen
la negatividad o no de ese impacto, la neutralidad, si es transitorio, permanente, si es localizado o distribuido, en esta misma instancia. Entonces, acá veremos impacto bajo, permanente, localizado. Después hay una memoria en ese lugar, la dejo para que vean un poquito más. Hay una memoria que explica por qué hemos tomado esa decisión. En algunos casos, este documento es resultado de un cuenteo o de un conteo que nos permite determinar esto cuantitativamente. En algunos casos esto es cualitativamente, porque es la opinión de un experto, ¿no? Entonces, esta matriz lo que hace es demostrarnos de manera sintética las cuestiones relacionadas al impacto de nuestro edificio en un lugar como este. ¿Tá? Bien, la cuarta idea fuerza, y vamos alejándonos de las ideas, es importante saber cómo y dónde impactan nuestras obras y actuar en consecuencia. Ahí empezamos a hablar de dos instrumentos, de dos grandes instrumentos, que son los instrumentos relacionados al impacto ambiental, que son el plan de gerenciamiento y las buenas prácticas ambientales. Cuando, a ver, hay dos preguntas más. Juan Carlos, bueno, gracias, agradecen, gente generosa. Bueno, lo que decía el plan de gerenciamiento ambiental es un instrumento que es parte del estudio de impacto ambiental. Las buenas prácticas no, las buenas prácticas son las cosas de hacerlas bien, hacer las cosas bien, son los mandamientos. El plan de gerenciamiento ambiental puede tener incluir buenas prácticas, pero yo también puedo hacer buenas prácticas ambientales o aplicar buenas prácticas ambientales en una obra, aunque no tenga estudio de impacto ambiental. ¿Está? Entonces, las buenas prácticas están incluidas en un plan de gerenciamiento ambiental, pero no son el objeto del plan de estudio ambiental. ¿Está? Entonces, un plan de gerenciamiento ambiental, ahí yo puse COVID-19, ahora cambió todo porque hay nuevas normativas. No sé quién de ustedes está trabajando en este momento en obras, pero hay todo un badulaque para poder hacer obras. Tiene programas y subprogramas de acción, tiene roles y responsabilidades, tiene capacitación de la gente para saber qué hace si encuentra un dinosaurio o un huevo de dinosaurio, monitoreo y control para ver si el tipo se capacitó y si cumple con el huevo del dinosaurio, y un rol que alguien dice que Roque tiene que ver con la máquina, si no, Juan Carlos, disculpame, sí. No se ve la presentación. ¿No se ve? No, no se está viendo. ¿Qué pasó? No sé, en un momento la sacaste y pensé que era a propósito. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué habré hecho, no? Bueno, era esto, ¿no? Tampoco no era una película de Spielberg. Estos programas son instrumentos. En puesta en práctica es, por ejemplo, cómo manejar la limpieza o la llegada de hormigón a la obra, cómo manejar los recursos y los escombros y la seguridad y la higiene. Y entonces, por ejemplo, les leo uno. Ahí dice, tienen nombres pomposos, porque si no, no significaría nuestro trabajo. Programa de contención de protección de infraestructuras, subprograma de control de residuos de obra. Un chiche. Responsable, jefe de obra, supervisor general que designará un responsable, el capataz. Después la capacitación, hay que instruir a los capataces y verificar una vez por mes. Él podría llamarse hallazgos paleontológicos en el sector de obra. El monitoreo es verificar semanalmente las alcantarillas y el cargado del panel de control, porque esto es una obra que se hace con panel de control. El plan de acción frente a una contingencia puede fallar. El caso de un derrame, contener el derrame con arena, limpiar todo lo posible sin incorporar agua, y si hay que limpiar, dejar correr 300 litros. Esto, si ustedes han estado en una obra que tiene el plan de gerenciamiento ambiental, es un bodoque así que ustedes usarán
para apoyar la pantalla de la computadora para levantar en altura, pero que muy poco se utiliza. Bueno, la función del plan de gestión ambiental y de las buenas prácticas ambientales, empezando a centrar y cerrar la cuestión, es que hay procesos productivos instalados. Todo esto que discutíamos antes es el reflejo de eso. Hay procesos productivos instalados. Hay una obra. Lo que tenemos que hacer es incorporar mecanismos de gestión ambiental a esa obra. ¿Para qué? Para producir procesos sustentables. Por eso es que el plan de gerenciamiento ambiental es importante, pero también es importante las costumbres que nosotros aplicamos a esta obra. Por eso, la quinta idea de esfuerzo, me había olvidado que había 5, podemos hacer algo desde nuestro lugar siempre, siempre, siempre. Por eso yo decía desde nuestra obra. Y para ir cerrando, y seguramente abrir otra, vamos a hacer nuestra consulta. Así que, ¿se acuerdan? Si instalaron en el celular Mentimeter, si no, entran a www.menti.com y ahora yo voy a ponerles, el código es 906550, si me permiten ahora voy a compartir nuevamente. ¿Ven ahí? Ya empezaron a votar algunos. ¿Ha hecho o está haciendo una obra? Primer pregunta. A ver, vamos. Votar. Ahí van a aparecer quienes votan. ¿No? Sin vergüenza, ¿eh? No, nadie nació sabiendo, chicos, ¿eh? Nadie se está viendo. Así que vamos a votar. Catalina, no votes, ¿eh? El código aparece arriba en la pantalla. Alguno está preguntando. 90 65 55. Barbie, mientras ustedes contestan, pregunta, ¿en qué país podríamos decir que se aplica la gestión ambiental de obra de manera más correcta y más avanzada? En todos los países de Europa ha avanzado mucho. En muchas provincias de la Argentina también, sobre todo las provincias mineras y patagónicas. También en algunos otros países de Latinoamérica, como Perú y Colombia. Y la Argentina ha mejorado mucho en los últimos 5 años, ¿eh? Bueno, hoy vamos por 69 respuestas. ¿Quién ha hecho o está haciendo una obra? La mayoría. Hay un grupito que no hizo. Están teniendo problemas. Se va pudiendo, ¿no? Vamos a esperar un poquito más para que terminen de votar, porque hay una segunda pregunta para ver que está relacionada a los que hicieron obra. Van a contestar los que hicieron obra, nada más, ¿no? Le voy a asignar un minuto más, de paso tomo un poquito del tecito, un nuevo termito. Hay una pregunta ahí. No veo el link, dice Estudio 62. Si vos entrás en www.menti.com en la computadora, te va a aparecer una pastillita y ahí me carga la 2 a preguntar. En la parte de arriba se encuentra. En la parte de arriba vos pones 90 65 55 y votás. Y te aparecen las opciones, sí, no. ¿Está? Hay 88 que entendieron, así que vamos que podemos. Bueno, cuando lleguemos a las 100 pagamos. ¿Cuántos somos? 171. Hay muchos que no van a lo mejor están con el teléfono y es complicado. Por eso le decía que al que estaba con el teléfono usara el Mentimeter, que es un aplicativo donde directamente aparece y uno pone. ¿Está? Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta. De los que votaron, que han hecho una obra, ¿se han aplicado prácticas ambientales en algún tipo o implementado un PGA? ¿Nunca, alguna vez o siempre? A ver, votemos con esa. Segunda pregunta. A ver cómo estamos. O sea que
Voten nunca, ¿eh? No tengo... Ah, bueno. Bueno, tenemos un porcentaje, deberíamos llegar a los 80 y pico de votos. Bueno, es un grupo preocupado, si no, no se anotarían en esto, pero me parece que lo que quiero hacer es que ustedes reflexionen de últimas acciones. Estamos entre alguna vez y nunca ganando y siempre poco, que es la respuesta típica. Convengamos que esto es un tema nuevo y por eso es que uno lo va transformando. A ver, ¿alguna preguntita por ahí aparece? Solo votan los que hicieron obras, ¿no? Sí. Normas LIT en mi caso, sí, entonces sí. La matriz de análisis de impacto ambiental, ¿qué nombre tiene? Matriz de impacto ambiental, ese es el nombre. Matriz de impacto ambiental. Bueno, esto sirve para que nosotros nos repensemos. Les agradezco su participación, pero lo que quiero plantear es que está claro que esta cuestión de las buenas prácticas y la gestión ambiental de las obras no es un tema impuesto. Si yo hubiese preguntado si ha usado cálculos de hormigón, ustedes hubiesen puesto sí, la mayoría. Nadie hubiese improvisado sobre esto porque es un tema que se ha instalado. Quiero decir con esto que está bien, esto es así. Todavía sigue votando alguno, pero siempre la opción alguna vez o nunca son las dominantes. Yo lo que quiero decir es con esto, dos cuestiones. No está ni bien ni mal. No está ni bien ni mal. Lo que está es describiendo una situación de estado de conocimiento de la sociedad en este aspecto. Normalmente nosotros, los que estamos acá, porque a mí también me pasó, yo encontré un espacio de trabajo en esto aparte. Me gusta y aparte encontré un espacio de trabajo. Lo que quiero decir es que esto está claramente establecido como una cuestión nueva en la disciplina. Y entonces, como la mayoría lo hizo alguna vez y nunca, yo, para cerrar la clase, ahora sí voy a hablar de buenas prácticas ambientales. Se comieron 1 hora y media de un gordo hablando cosas, pero ahora sí, que es lo más fácil, les voy a hacer un listado de buenas prácticas ambientales. ¿Está? Y voy a compartir nuevamente la clase y les voy a decir qué son las buenas prácticas ambientales. Las buenas prácticas ambientales, me quedan 10 minutos, vamos a usar los 10 minutos perfectos, y le vamos a dejar un changüí si me deja Catalina de preguntas. Es una parte de los instrumentos, como yo le decía. Hay trámites, hay certificaciones LEED, cuestiones voluntarias, y hay buenas prácticas ambientales. ¿Qué son las buenas prácticas ambientales? Bueno, son instrumentos que nos permiten hacer las cosas bien, porque está bien hacerlas así, y que nos dan a los profesionales y a las empresas en las cuales participamos una serie de actuaciones y procedimientos virtuosos. En la mejora del ambiente, en la mejora del lugar donde trabajo, la disminución de los impactos de lo que yo hago, y no es una cosa obligatoria, sino voluntaria. En el caso de que esto estuviera incorporado a un plan de gestión ambiental, sería obligatorio, pero si no, es voluntario. Y está instalado en la tercera fase de esta secuencia de los proyectos. Es nosotros hagamos las cosas porque está bien, no porque me obligan a hacerlo. Como quedarse en casa obra. Y entonces en el escenario obra uno encontrará esta escena o esta escena. Estas son fotos sacadas de obras o googleadas en internet. Esto no les va a mostrar a ustedes un espacio o una imagen que desconozcan, o esta que está acá. Esto no es la sorpresa de nadie. Y acá, por ejemplo, ya empiezo a pensar en mostrarles a ustedes, en algunas obras mías, cómo se gestionaba antes y cómo se gestiona después. Este es el ejemplo para el compañero que nos planteaba la necesidad de un lugar para manejo de hidrocarburos.
Esto es una pequeña inversión, una racionalización del proceso productivo y un manejo de los recursos para que las cuestiones relacionadas a la contaminación ambiental que esto produce se resuelvan. Son 10.000 pesos. ¿tá? O el que yo les planteaba como ejemplo, que era llenar con hormigón, no limpiar en la calle, limpiar adentro, dejar que se seque el cemento, picarlo e incorporarlo al próximo contrapiso. ¿Cuánto cuesta eso? Lo que pasa es que a veces nosotros llegamos a la obra y la obra nos domina. Caminamos un paso y viene Galarza, arquitecto, falta cemento. Bueno, espera que tengo que ir a ver lo del cemento y la ambiental. El arquitecto, mire, a mí me parece que dejaron esta plomada más puesta acá y hemos puesto los marcos. Espera, nada, tengo que ir a ver el plan de gestión ambiental. Aguantame 2 minutitos que... No, arquitecto, mire, no vino González, ¿viste? Falta siempre González. Pero, escúchame, Galarza, te pido por favor que tengo que ir a ver. Eso es lo que nos pasa en la obra. Nada, esto nos va a producir efectos de plan de atraso, de un montón de cosas, pero también nos va a producir un impacto ambiental. Entonces digo, tenemos en nuestras canchas un montón de cosas que hacer. Mañana yo puedo hacer algo en este sentido y decirle a Galarza, mirá Galarza, no me molestes cuando yo llego a la obra hasta que hago la recorrida y veo si hicieron todo lo que yo quería. Ah, está bien, arquitecto, y enojó al arquitecto. Entonces también puedo pensar en este modelo de gestión, donde la gente que se joda, como pasa por la puerta de la casa. En algún momento lo que yo quiero decir es que ellos somos nosotros. En algún momento, ese tipo soy yo. Y a ese tipo que le falta agua, en algún momento me va a pasar a mí eso. Entonces, si yo no hago ese ejercicio, difícil que resuelva las cosas. Esto es en todo orden en la vida. Tampoco me voy a poner a hacer autoayuda a las 7:30 de la tarde, pero me parece que la cuestión de que el ambiente es de otro es clave. No sé por qué razón hoy no puedo manejar con... Bueno, el acopio de materiales. No es una cuestión de limpieza, es que este material se está al piso, el piso entra, va a la alcantarilla y se producen un montón de daños en el sistema. O el manejo de la vegetación. O podemos hacer mierda un bosque o también el árbol de la puerta de tu casa. Y para eso hay un montón de instrumentos. Y voy cerrando con esto para que después abramos con mucho gusto las preguntas de ustedes. Muchas organizaciones se han preocupado. Este es un documento que ayudé a construir para la Municipalidad de Rosario, que habla sobre las cuestiones. Ustedes, no sé cómo hacemos, Catalina, pero si quieren lo podemos subir a la página, o Sebastián me indicarán, pero es un documento de 10 páginas que tiene 8 o 9 categorías, que da recomendaciones para cada una de las categorías. Busquen buenas prácticas, Municipalidad de Rosario, y lo van a encontrar. Si no, me escriben al mail y se los mando yo a la vuelta. Y es un documento muy sencillo y yo quiero que esto sirva para cerrar la charla de hoy, que tiene un contenido teórico necesario para llegar a este contenido práctico. ¿Y cómo ahorrar agua? 6 recomendaciones sencillas que puedo hacer mañana. Usar manguera con doble llave de paso. Retirar en seco la mayor parte de los residuos de la herramienta y demás implementos, no exagerar con el agua, guardar el agua de limpieza de herramientas objeto de trabajo en contenedores estancos que permita la decantación de los residuos. Eso se hace bastante, Galarza lo hace. Revisar y reemplazar las mangueras, utilizar picos con boquilla de presión para disminuir el caudal, los ladrillos que decía antes. Digo, voy desarrollando los últimos 3 minutos de la charla. Acá vamos a comer lo que sobró del guiso de lenteja. No sé ustedes, pero acá es el tema del día resuelto. Así que, tranquilo. Bueno, la provisión de agua. Nosotros tenemos que tener una reflexión importante sobre este tema, sobre todo si somos de la área metropolitana de Buenos Aires. Acá el agua sobra, Entonces, actuamos como si sobrara en todas partes. En otra parte no va a sobrar. Entonces, no solo es una cuestión económica y de subsistencia, sino de dilapidar recursos naturales. ¿Está? Bueno, les pongo ahí, si al terminar la obra se abandonara la perforación del agua, proceder al correcto cegado de la misma, evitando la contaminación de los recursos subterráneos. Leo una de cada una de estas. Cuidar los sistemas de desagüe,
esto es endémico, ¿no? Limpian el camión de hormigón en la puerta y que se vaya a donde se vaya. Disminuir los residuos, seleccionar, separar. Había una tradición que ahora se está perdiendo de que los obreros separaban el acero para pagarse el asado. No sé si sigue tanto, ahora se lo llevan. Pero bueno, había toda una costumbre de separar la madera, de separar los materiales, de gestionar eso un poco más sustentablemente. Nosotros en el curso, no lo digo, pero tenemos todo un par de ejemplos donde reflexionamos sobre lo que se puede hacer. Todo esto que les digo lo pueden hacer mañana en su obra. Todos esos que alguna vez o nunca hicieron nada de esto, de ese esquema, podrán mañana decir, en la próxima vez que yo le pregunte, en un menti, que sí hicieron algo alguna vez. Disminuir las emisiones de aire, lubricar bien los equipos, no solo porque hace mucho ruido, sino porque gasta más combustible y más electricidad una perita mezcladora sucia. Yo no quiero que ustedes confundan esto con un curso de higiene. La limpieza en la obra no solo está bien porque hay que estar limpio, sino que mejora el producto final de la arquitectura y mejora el comportamiento ambiental. Porque hay polvo que no va al reboque, hay polvo que no va a la pintura, hay cosas que no se oxidan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que las buenas prácticas ambientales van a favor de la gestión y la producción de la obra, porque mejoran el estándar de producción en cuanto a las prestaciones y a las reglas del arte. Y también, acá empiezo con el aviso, con el arquitecto Roberto Febre, con Mario Febre y quien les habla, escribimos por ahora 3 guías de buenas prácticas ambientales que están, una sobre viviendas en obras en la vía pública, otra sobre viviendas multifamiliares, y en este momento está en prueba de galera, como se decía antes, el de viviendas unifamiliares. Estos son documentos que también trabajan sobre esta línea, pero que tratan de ser documentos más dinámicos, donde obviamente están los grandes temas, y me linkeo con lo que decía uno de los compañeros de ustedes en algún momento, porque plantea cosas que son de muy fácil razonamiento y manejo durante la ejecución de una obra y de fácil activación. Estas guías que están puestas acá, ustedes acá les estoy dejando el link donde las pueden bajar. Esas guías que están, son las 2 que están, la tercera no tengo conocimiento, no sé si Sebastián está en el aire, cuándo va a estar disponible. La tercera, que es vivienda unifamiliar, son pequeños manuales que, si ustedes entran a esta página, que está ahí, no solo van a poder tener estos documentos, sino que pueden interactuar con esos documentos, porque ahí ustedes pueden bajar, modificar y agregar nuevas experiencias de manejo ambiental y transformarlo interactivamente. Esto tiene un escenario en el tiempo de implementación de un aplicativo para el celular, donde en algún momento uno va a encontrar y buscar un problema, y en la búsqueda de ese problema va a encontrar una solución o va a agregar un problema nuevo para que el panel de opinadores opine sobre este tema. ¿Está? Entonces, la verdad es que los 3 instrumentos son instrumentos muy interesantes que producen pequeños pasos de aplicación para introducirnos en esta lógica que yo les planteaba, y cerrando la reunión de hoy, de todos los ambientes, todas las obras, pero principalmente la nuestra. Y que puedo hacer algo mañana, y que nos podemos hacer cargo nosotros. Bueno, esta fue gratis, la próxima te la cobro. Este es el curso que empieza el julio 16, es de 18 a 20, son 5 clases, están a cargo del que les habla, y vamos a trabajar básicamente ampliando estas cuestiones y estudiando algunos casos. Seguramente que quedó con gusto a poco la reunión de hoy. Veo que es un grupo inquieto, pero no tengo problema, si a ustedes les parece, abrir 5 minutos, si me dejás, Carolina, de preguntas. Pero parece que ya se quieren ir a comer. Acá no hay más que para 3 personas, guiso de lentejas. Carolina seguro no tiene problema. Carolina, preguntémosle. A Carolina no sé, la vamos a buscar. Catalina, ¿dije Carolina? Sí. Bueno, hablé mucho hoy, perdónenme.
Bueno, espero que les haya gustado, chicos. No sé si hay alguna indicación más, Cata. Bueno, No, a los en que principio fueron podríamos alumnos de Pío, un gusto encontrarlos. A los que son alumnos de Pío, el sábado a las 9 vamos a trabajar directamente en taller. Ya de paso el aviso. Y a los que no son alumnos de Pío y son ingenieros, porque había un montón de ingenieros. No puse mi dirección de mail, se la voy a volver a compartir la pantalla. Ahí ven mi dirección, mi mail y mis datos. ¿Tá? Muchísimas gracias. Ahí me escriben cualquier duda, si necesitan alguno de los documentos, las guías de buenas prácticas ambientales las leen, se anotan en el curso, y si no, se joden. Bueno, dice el jueves, que hay algún ansioso dice, ¿qué hay para el... dice, ¿qué hay para el curso del jueves que viene? Che, ya están mangueando, son increíbles. Juan Carlos, ahí Nicolás les va a acercar el link, igual si quieren, para conocer, digamos, para inscribirse, si quieren inscribir, y también ahí pueden descargar el programa. Franco y pregunta avisarles que si tienen cualquier... Pregunta si puede ser ¿Perdón? estudiante y se puede inscribir. Obviamente que se puede inscribir. Sí, claro, obvio. Y de hecho, bueno, nosotros tenemos descuentos para estudiantes universitarios. Y Nicolás también... Eso, Nicolás les va a compartir el link, perdón, yo también me perdí. Nicolás les va a compartir el link, y si tienen cualquier tipo de duda sobre formas de pago o demás, Eso a Catalina no le pasa, correo que les Carolina. mandamos, se ponen en contacto directamente con la escuela y nosotros contestamos cualquier duda así, con mucha alegría. Carolina no sé qué hará, pero yo les contesto con mucha alegría. Bueno, muy bien. Bien, les paso entonces a todos el link del curso. También les paso los contactos, ¿sí? Si tienen alguna consulta en relación con las formas de pago, cualquier consulta que tengan la pueden hacer a través del correo electrónico. Y también comentarles que nosotros también informamos de otros cursos por el medio de WhatsApp. Ahí está el celular. Si quieren recibir, háblennos y nosotros les pasamos información. Y también enviarles el link del sitio web, donde allí está toda la oferta académica. Bien, eso es todo. Les agradecemos a todos por haber participado del webinar. Cualquier consulta, estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo me quedo acá para ir despidiéndome.